comienzo que tenemos un programa precioso hoy con unas visitas o unos invitados que le agradezco tanto como al doctor Gabriel Vinderola. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Marta. Otra vez. Qué placer recibirte. Bueno, no sé con vos por dónde empezar. Me comunico con él y me dice, ay, no puedo porque estoy en Holanda. ¿Qué andabas haciendo en Holanda? Primera pregunta. Y había sido invitado por una empresa del país que tiene la casa matriz allá, que va a lanzar el año que viene un producto que tiene relación con lo que yo trabajo, que son las bacterias probióticas, las bacterias intestinales. Entonces, bueno, me pidieron una mano como para trabajar sobre el producto, para que la gente lo conozca, un poco separar el mito del conocimiento científico. Así que estuve, bueno, 3 o 4 días por allá aprendiendo lo que hacen, como para después replicarlo y bajarlo por acá. Y esa sería la primera pregunta, curiosa, porque me moría si no le preguntaba. Pero cuando volvés te quedás en Buenos Aires y por lo que estuve viendo, estuviste con Narda Lepe, sí. Nada más y nada menos. Contame. Eso fue más interesante porque aparte tuve la oportunidad de probar las cosas que haces. El restaurante, en su restaurante. En su restaurante. Tiene un restaurante muy lindo en Belgrano, Núñez. En Núñez. Y se organizó un evento muy interesante para influencers de Instagram. Gente que postea sobre alimentos. Y en particular querían conocer un poquitito más de alimentos fermentados, que es el tema en el que yo trabajo. De alimentos fermentados producidos con bacterias. Sí, porque vi algunas recetas con yogur y ese tipo de cosas. Exactamente. Y Narda en sus viajes había visto muchas recetas que incorporan yogur, que se hacen con yogures que no tienen azúcar, porque son para alimentos salados. Entonces, bueno, Danone hace poco largó este tipo de productos que no tienen azúcar, que se pueden incorporar en alimentos salados, y ellos querían conocer un poquitito más, así que me invitaron a hablar sobre fermentados, sobre microbiota intestinal, mientras Narda cocinaba, y la verdad que la pasamos muy bien. ¿Y qué tal es la comida con yogur? Bueno, en Turquía se usa mucho, te digo porque yo lo he comido y eso me... En ese momento preparé unas hamburguesas de cordero con yogur fantásticas. Reemplaza un poco la crema, porque cuando el yogur no tiene azúcar tiene un gusto muy suave. Pero ¿y no queda muy ácido? No, se mezcla mucho con los sabores. Ya algo que tenga limón va a tener una acidez más fuerte que la de un yogur. Así que no le cambia demasiado el gusto y le da la funcionalidad de un producto que tiene bacterias vivas. Nuestro intestino espera consumir bacterias vivas y el yogur es una de las formas más naturales de hacerlo. A ver, explícame un poco más todo eso. Bien, a ver, si uno se remonta a cuando el hombre apareció en el mundo, estaba acostumbrado a comer alimentos crudos, alimentos fermentados que tenían una gran cantidad de bacterias que uno las necesita para que el intestino se ponga en funcionamiento. Y muchas prácticas de la vida moderna, comer alimentos industrializados o que no tienen bacterias, ha hecho que hayamos perdido ese contacto. Y uno sabe del aumento de las enfermedades inflamatorias, diabetes, obesidad, que tienen que ver un poco con que nuestro intestino no ha sido expuesto en forma temprana a microorganismos. Por lo tanto, es necesario que nosotros consumamos alimentos con microorganismos. El yogur es un alimento emblemático en ese tipo, tiene una gran cantidad de microorganismos y no toda la gente lo consume o no lo hace con demasiada frecuencia. Entonces, un poco la idea es alentar el consumo de este tipo de productos, dado esta situación que tenemos de tantos problemas intestinales que podrían solucionar en parte con el consumo de un yogur. Claro, porque después uno escucha que hay gente que no puede con los lácteos, donde está incluido el yogur, y entonces dice, pero ¿cómo? Es necesario, pero me hace mal, o cosas por el estilo. ¿Y de qué otra manera? Y nuestro país o nuestra cultura tiene poca cultura de alimentos fermentados, pero por ejemplo el chucrut es un alimento que también está fermentado, que tiene microorganismos, y no sé si has escuchado hablar de kefir o kombucha, que son también... sí, kombucha. Es que es un té que se produce también con microorganismos, que no está disponible en los comercios, esto se hace de forma artesanal, para lo cual hay que tener una cierta cuidado, trabajar en pequeña escala, con cosas limpias, pero es una forma también de uno hace ese producto fermentado y generalmente le pasa a algún conocido parte para que esa persona lo pueda seguir produciendo. Qué fantástico. Es una forma también de incorporar, tomarse un tecito de esos una vez por día. Claro. No tiene lácteos, no tiene lactosa
pero incorpora estos microorganismos que el intestino necesita para funcionar bien. ¿Y por qué es el trabajo, cuál es el trabajo de esas bacterias que tenemos todos en los intestinos? Sí. Yo cada vez que pienso, digo, ay Dios mío, estamos llenos de bichitos que que no se ven como los ácaros en la cama y yo qué sé. Pero para bueno, ¿cuál idea, es la explicación? En tu intestino tenés más bacterias que personas hay en el mundo. Es decir, que tenemos un mundo interior realmente formado por microorganismos. Ajá. Y la principal función de estas bacterias es degradar lo que se llama la fibra del alimento. El alimento tiene hidratos de carbono, tiene proteínas, pero tiene una parte que se llama fibra, que generalmente antes se decía que es la parte del alimento que no utilizamos. Ajá. Y en realidad estas bacterias del intestino lo que hacen es fermentar la fibra y producen sustancias que hacen que el intestino se mantenga saludable. Producen lo que llaman ácidos grasos de cadena corta, que las paredes del intestino lo utilizan para mantenerse rejuvenecidas. Tener un intestino saludable es sinónimo de no estar inflamado, de no estar constipado y tal vez a la larga de tener una menos probabilidad de desarrollar pólipos o tipo cánceres de colon, que muchas veces están asociados con esa inflamación que uno tiene instalada en el intestino. Esas bacterias, y también lo que hacen es protegernos contra infecciones. Hay gente que toma yogures, toma alimentos fermentados y me dicen, mira, yo hace 3 inviernos que no me resfrío, o que me resfrío, pero el resfrío dura mucho menos. Y lo relacionan con este consumo de yogur porque lo que hacen es mantener el sistema inmune funcionando. ¿Y la leche también tiene...? No, la leche no tiene estos microorganismos. La leche tiene un poco más de lactosa. La leche tiene muy buenos nutrientes. Claro, pero de otro tipo, digamos. De otro tipo. No tiene bacterias. No tiene bacterias. Y para las personas que tienen esa intolerancia a la lactosa, que cuando nos ponemos más grandes nos ponemos más intolerantes, lo que se recomienda es el yogur, porque el yogur tiene mucha menos lactosa y tiene estas bacterias que ayudan a digerir esa lactosa que queda un poquito en el yogur. Y cuando se habla de leche descremada, pasa, o en el caso de yogures descremados, también tienen esta propiedad de... Y está bueno que lo hayas sacado a colación, porque hasta hace un tiempo la grasa animal estaba como demonizada. Ay, sí, no había que comer cosas, por favor. No había que comer cosas con grasas. Y hoy en día yo no soy nutricionista, pero estoy en contacto con nutricionistas y ha habido una reevaluación del papel de la grasa animal y realmente no tiene esos efectos que decían que no está bueno tomarlo. Por supuesto, hay gente que se quiere cuidar un poquitito más, un poquitito menos, pero si me tomo un yogur entero, haré un poquitito más de ejercicio, tal vez para quemar esas calorías. Pero las grasas que tienen son de buena calidad y es importante incorporar grasas también en nuestra alimentación. El común denominador de los argentinos, ¿comemos mal con respecto a esto que estás diciendo? Comemos muy poca fibra, muy pocas verduras o menos verduras y frutas de lo que consumimos. Y hay que recordar que las bacterias del intestino viven a expensa de la fibra que hay en la fruta y la verdura. Por lo tanto hay que promover mucho más el consumo de estos alimentos. Más fruta y más verdura, mucha más fruta, y cereales integrales. Hay que cambiar un poco nuestros hábitos, que de por sí nos cuesta, en especial a los que somos carnívoros, aunque yo hace tiempo... Y la facturita y el bizcochito. Ah, bueno, no, en esa no me prendo, en esa no me prendo. En los asados que puede hacer mi hijo, sí. No está mal cada tanto, pero habría que asumir, a ver, si yo como galletitos y bizcochito y factura, un poquitito más de frutas y verduras, como para compensar. No tanto hidrato de carbono. Y logro entonces un poco de balance. Exactamente. Qué placer escucharte y cómo uno puede aprender, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y lo vamos a volver a llamar, porque a mí me encanta escucharlo al doctor Vinderola, Gabriel Vinderola, que nos ha acompañado hasta aquí en este primer bloque, va el segundo en realidad, de este encuentro de hoy. Vamos a los mejores consejos comerciales y mi próxima visita, ¡qué mujer!